Es una erupción volcánica como ninguna otra en la historia del ser humano. Estamos hablando de una completa devastación, una destrucción total. Una explosión tan grande que es inimaginable. El planeta entero de pronto se convierte en un campo de muerte. Habría que preguntarse, ¿este es el final? ¿Es el apocalipsis? Es un universo peligroso. Hay muchas maneras en las que la raza humana puede extinguirse. ¿Estarás listo? Cuando llegue el día final, ¿podrá sobrevivir alguno de nosotros? Hace 640,000 años, un supervolcán hizo erupción en lo que ahora es el Parque Nacional de Yellowstone. Si eso sucediera de nuevo hoy, millones morirían. Pero la Tierra puede producir erupciones volcánicas aún más mortales. ¿Sobreviviríamos a una hipererupción? Sería el peor día que ha tenido la Tierra en 60 millones de años. Hay poco que podríamos hacer para poder sustentarnos. Imaginen personas muriendo por todo el mundo. No hay suficientes personas vivas para que entierren a los muertos. Es posible que nadie sobreviva. Es un día hermoso en el Parque Nacional más antiguo de los Estados Unidos, Yellowstone, donde sus famosas aguas termales hacen burbujas y producen vapor. Ha sido una atracción turística durante casi 150 años. El geyser Viejo Fiel es el mayor atractivo. Ha hecho erupción más de 1 millón de veces durante la historia del parque. Hola, ¿cómo están? ¡Aquí estamos! Hola. ¿Cómo están? Míralos. Ahí están. Hola, ¿cómo están? ¿Nos están Mira, viendo? escúchalos. Cariño, La qué imagen es precioso buena. es ese lugar. Observa. Hay mucha Míralo. gente allí. Michelle, ¿y el paisaje? Esperen, ya se los voy a mostrar. Es lindo el lugar. Espero que nos puedan ver bien. Oh, wow. Es grandioso. Qué precioso ¿verdad? es allí. Hermoso. Un potente chorro de agua a 100 grados centígrados sale disparado 56 metros de altura. Se calienta por el magma, roca fundida del interior de la Tierra, la cual está inusualmente cerca de la superficie aquí. Es un punto caliente volcánico y es la fuerza que mueve a todos los géiseres y aguas termales en Yellowstone. La manera como funciona es que hay agua que lentamente se calienta bajo tierra en una especie de cavidad y eventualmente el agua empieza a hervir. Y el proceso de ebullición causa un tipo de explosión de agua y vapor que se dispara por la grieta y sale volando por el aire como una enorme fuente de 30 metros de altura. Los procesos subterráneos que le dan fuerza al Viejo Fiel pueden aumentar a grandes escalas. Supererupciones, como la que ocurrió hace 640 millones de años, puede expulsar 10,000 veces más cantidad de ceniza y roca que las erupciones volcánicas más comunes, como la del Monte Santa Elena. Cuando las personas piensan en la escala de las erupciones volcánicas, hay volcanes pequeños, como los conos de ceniza, y hay unos más grandes, los cuales se pueden encontrar en Hawái o en el Monte de Santa Elena. Están las erupciones enormes de la historia que aún no hemos presenciado, pero hemos visto que causan extinción de culturas. Y las más grandes son las supererupciones. Y allí es donde las personas piensan que se termina la escala. Pero resulta que la Tierra tiene más posibilidades devastadoras en su caja de trucos que una supererupción. Hay algo más poderoso listo para suceder. Las pasadas supererupciones que han ocurrido en Yellowstone han roto la superficie en lugares donde la corteza de la Tierra es relativamente delgada.
Pero en esta región también hay partes de la corteza que tienen 160 kilómetros de grosor. Y esto permite que una situación aún más peligrosa se forme profundamente bajo la tierra. Directamente encima del punto caliente de la parte gruesa de la corteza, los gases comienzan a migrar hacia la corteza hasta que quedan atrapados a 80 kilómetros de profundidad, hasta que eventualmente la fuerza de todo ese gas disuelto vence la fuerza de la roca y cederá. ¿Qué significa que una enorme sección de corteza de la Tierra ceda? Piensen en un corcho saliendo de una botella de champaña, pero tiene un tapón de 80 kilómetros. Podría ser el evento volcánico más devastador de todos. No sería una supererupción, sino una hipererupción. Una hipererupción tiene una magnitud completamente diferente. Una hipererupción en comparación con una supererupción es como comparar una barra de dinamita con un petardo. Un turista de Ciudad de México hace una videollamada a su amiga que está en casa al hacer una excursión alrededor del lago de Yellowstone. Lo que no sabe es que está a 120 kilómetros de distancia del epicentro de lo que será una explosión catastrófica. La presión se ha acumulado durante siglos, hasta un momento determinado en que todo el gas sale de la roca fundida. Creando una hipererupción. Una explosión tan gigantesca que es inimaginable. Lanza toneladas de roca hacia el cielo. Se vería como un rayo láser de roca disparado de la Tierra hacia el espacio. Imaginen esta enorme columna de roca fundida, de 450 metros de ancho y 80 kilómetros de altura. Esa roca fundida es disparada al cielo a una altura suborbital. Es casi como un misil. En un breve momento, la hipererupción desata una serie de eventos devastadores, amenazando la vida como la conocemos. ¿Podrá sobrevivir alguien? ¿Qué ocurriría si una hipererupción volcánica 100.000 millones de veces más poderosa que la del Monte Santa Elena en 1980 explotara en el Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming, desencadenando un desastre a nivel mundial? ¿Podrías sobrevivir? Un Boeing 737 vuela por encima del Parque Nacional de Yellowstone, en vuelo de rutina hacia Atlanta. En un instante, un gigante pilar de rocas rojas y ardientes alcanza la altitud del avión de 35.000 pies,
sería golpeado por un puño de materiales. Al disparar piedra fundida hacia el cielo, la hipererupción produce una liberación de energía explosiva, generando una onda de choque sísmica distinta a cualquier otra en la historia de la humanidad. Es probable que sea equivalente a un terremoto de magnitud 11. La sobrevivencia depende de dónde se esté ubicado. 10.000 personas viven en la cercana Cody, Wyoming. La mayoría muere en 2 segundos, víctimas de la poderosa onda de choque. Dentro del parque, la onda de choque alcanza al viejo field de Yellowstone y a su hotel histórico, construido en 1903. Cientos de personas dentro de él son aplastadas o atrapadas. Qu'est-ce qui se passe là? Imaginen que todo el arsenal nuclear de la Tierra explotara al mismo tiempo. Ahora imaginen eso 500 veces más fuerte. Es el tipo de explosión del que estamos hablando. Desde arriba de las orillas del lago de Yellowstone, a 120 kilómetros de distancia, es fácil ver el extraño pilar de luz de la erupción. La columna de luz esencialmente llegaría hasta lo más alto que se pueda ver. Estaría a unos 160 kilómetros por encima de nosotros, tan alto como se pueda ver en lo más alto del cielo. ¿Clave? Hepatalgina. Ragazzi, sabemos que el hígado es responsable de producir la bilis. Para que los alimentos puedan digerirse. Pero hay un tema. Que a veces el hígado no llega a liberar suficiente bilis. Exacto. Y eso nos genera pesadez y malestar. 30 o 40 gotas de hepatalgina ayudan al hígado a aumentar su producción. Alcaucil, bordina, zanahoria, mentol. Todos ingredientes naturales. ¡Bravísimo! La clave es hepatalgina. Sentite siempre bien. El excursionista mexicano sube un video a la internet. Nadie nunca antes había visto algo así. Para todos los efectos, esto se ve como un impacto de un asteroide en reversa. Es como si la Tierra hubiera proyectado una enorme cantidad de sí misma hacia el espacio a una velocidad cegadora. 5 segundos más tarde, es golpeado por la onda de choque. Viajando a 30.000 kilómetros por hora, la onda de choque alcanza a Salt Lake City, a 418 kilómetros de distancia, en menos de 1 minuto. El gran templo mormón de Salt Lake City fue reforzado contra terremotos de magnitud 8 en la escala de Richter. El edificio colapsaría, el chapitel se desmoronaría, como si nunca se hubiera hecho ningún refuerzo. La diferencia entre la
magnitud de este terremoto y la magnitud de un terremoto de una escala 8 se multiplica casi por 1000. Es solo el comienzo del desastre. En menos de un minuto, 25,000 personas mueren. Los sobrevivientes tendrán suerte si logran evitar los escombros de los edificios que colapsan. La fuerza mortal de la onda de choque se extenderá a 800 kilómetros en todas las direcciones, pero eso es solo el comienzo. Lo que sigue podría ser la mayor catástrofe en la historia de la raza humana. Hace 640,000 años, un supervolcán estalló, aniquilando millones de criaturas prehistóricas que poblaban los paisajes ancestrales. ¿Qué ocurriría si una explosión mayor, una hipererupción volcánica sucediera hoy en día? ¿Sobrevivirías? Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming. El evento volcánico más poderoso que haya presenciado el ser humano acaba de sacudir la Tierra. Una enorme onda de choque, equivalente a un terremoto de magnitud 11, ahora se extiende en todas direcciones. 25,000 personas han muerto, la mayoría debido a los edificios desplomados en Salt Lake City, a 418 kilómetros de distancia. Imagínense arrojar un ladrillo de concreto en un estanque. Habría una salpicadura, pero luego también habrá una serie de ondulaciones que surgirán. Así que, después de haber explotado la hipererupción, todo el suelo enviará ondas a cientos de kilómetros. ...644 kilómetros al noroeste, en Trenton, Dakota del Norte. Trenes petroleros con una longitud de 118 vagones entran y salen de una terminal de envíos. Cuando la onda de choque golpea, los tanques de almacenamiento de la terminal se rompen y con la primera chispa, más de 2 millones de litros de petróleo explotan. No son incendios ordinarios. Estos son incendios de petróleo crudo negro, el cual expulsa humo de carburo a la atmósfera. Completamente negro, opaco y muy tóxico. Docenas de trabajadores de la terminal son quemados hasta la muerte por las explosiones. Y la nube de humo denso alcanza 2 kilómetros de altura. La mortal onda sísmica recorre el terreno esparciendo destrucción a su paso. Avanza hacia Vancouver, Canadá, a 1,200 kilómetros de distancia de la erupción. A esta distancia, las estructuras no colapsan. Pero la telesilla en el telesférico empieza a balancearse en los cables al viajar entre 2 montañas al norte de la ciudad. La onda de choque y las resonancias creadas por ella empezarán a hacer que esta telesilla se balancee cada vez más fuerte hasta que el cable se salga de su base. Y si las torres están muy alejadas, entonces la telesilla y el cable caerían en picada. A 644 kilómetros hacia el sur de Yellowstone, los campistas del Parque Nacional de los Arcos en Utah no sospechan nada al contemplar los espectaculares hitos de piedra arenisca. El Parque Nacional de los Arcos es una colección de alrededor de 2,000 arcos de arenisca que han sido erosionados por el viento, creando un agujero en ellos.
Creados después de que la arenisca fue expuesta a los elementos, los arcos han tardado 15 millones de años en formarse. El arco delicado, de 20 metros de altura, es el más popular y famoso en todo el mundo. El arco Landscape es el más largo, extendiéndose 88 metros de extremo a extremo. Y la roca balanceada, pesando 3.500 toneladas, es una rareza que pocos pueden resistirse a fotografiar. La arenisca no es el mejor material para construir, y cuando se experimenta una fuerte onda sísmica como esta, estos arcos que han durado 1 milenio y que fueron tallados pacientemente por la lluvia y las inundaciones se derrumbarían. Videos y fotos de los arcos y de Yellowstone corren por la internet. Y al enterarse el mundo de lo que ocurre en los Estados Unidos, la devastación cerca de la erupción cada vez se pone peor. Alrededor del brillante pilar de piedra fundida en Yellowstone, una nube con forma de hongo se genera. Esta nube, propulsada por tanto calor que se ha generado, podría subir más alto en la atmósfera de lo que nunca antes hemos visto. Hablamos de 60, 80, 100 kilómetros de altura, o más hacia el cielo al borde del espacio. A 120 kilómetros de distancia, una explosión de aire viaja a la velocidad del sonido y alcanza las aguas del lago de Yellowstone, creando un tsunami mortal. 150 personas son ahogadas por la aplastante ola. Los únicos que logran escapar son quienes alcanzan a llegar a partes altas. La explosión de aire también genera un sonido ensordecedor. Es un fenómeno visto a una escala mucho más pequeña en 2014, cuando el volcán del monte Tafur-Bur se activó en Papúa, Nueva Guinea. Cuidado con la explosión, ya viene. El sonido de la erupción tomó 13 segundos en alcanzar el bote que estaba a 5 kilómetros de distancia. ¡Santo cielo! ¡Es increíble! La hipererupción en Yellowstone es miles de veces más poderosa. El sonido explosivo no llega a Salt Lake City hasta mucho después de la sacudida inicial. Es porque las ondas sísmicas viajan mucho más rápido que las ondas del sonido. La Tierra es mucho más rígida que el aire, y sabemos que las alteraciones viajan mucho más rápido por material rígido. Así que las ondas sísmicas llegan a Salt Lake City mucho antes que las ondas de sonido. Toman 22 minutos antes de que el sonido de la explosión se escuche en Salt Lake City.
El sonido de la explosión es tan fuerte que incluso a 3.200 kilómetros de distancia llega a más de 150 decibeles. Es como estar de pie al lado de un jet despegando y fácilmente rompería los tímpanos de las personas. Luego, la erupción termina, casi tan repentinamente como empezó. Una hipererupción se desarrolla mucho más rápido que una erupción volcánica ordinaria. Se termina en unos 10 minutos o algo así. Después de la erupción y que el humo y el polvo se han aclarado, quedaría un cráter de varios kilómetros. El oeste de los Estados Unidos ha sido golpeado con fuerza. Desde Yellowstone hasta Salt Lake City y más allá, 35,000 personas están muertas. Los sobrevivientes escarban entre los restos que dejó un radio de 800 kilómetros de destrucción. Pero este evento catastrófico está a punto de ser global. $37,000 millones de toneladas de residuos volcánicos, calentados a más de 1.600 grados centígrados, vuelan hacia el espacio a más de 320 kilómetros hacia arriba. Cuando todo eso baje, será más poderoso que una bomba nuclear. La erupción volcánica más poderosa en la historia de la humanidad acaba de sacudir el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Podrías sobrevivir? $50,000 personas han muerto. Y ciudades están en ruinas por todo el oeste de los Estados Unidos y Canadá debido a la poderosa onda sísmica de la hipererupción. En la destrucción, una población traumatizada lucha al quedarse sin agua, electricidad y lo esencial. Aquellos que tengan reservas de suministros podrán sobrevivir. Los que no, están en peligro. La ayuda de emergencia llega a Salt Lake City y a otras comunidades devastadas dentro de cientos de kilómetros afectados por la erupción. Pero no dan abasto para hacer frente a la magnitud de tal destrucción. Algunas personas habrían pensado que el fin del mundo habrá llegado. Nadie está preparado para un desastre de estos. Mientras tanto, la fuerza de la hipererupción está a punto de causar más estragos. La columna de 80 kilómetros de altura de roca fundida del volcán vuela por la atmósfera. Es como una explosión de una pistola. Salpica el área y se riega un poco, pero no se extiende lo suficiente para cubrir por completo la tierra. El bombardeo de escombros se extiende sobre toda la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Millones de proyectiles ardientes caen sobre Seattle y Vancouver. Es como estar en una tormenta de granizo, con bolas gruesas, excepto que estas son aún más pesadas y caen con fuerza, estrellándose contra los autos, rompiendo ventanas, atravesando los techos de las casas. Los cálculos demuestran que una hipererupción expulsaría alrededor de 12 kilómetros cúbicos de material. 12 kilómetros cúbicos de material son como 12,000 edificios del tamaño del Empire State cayendo en una sola región. La única manera de sobrevivir al ataque es tener la suerte de que los proyectiles no te golpeen. Un refugio subterráneo podría ayudar, pero no si lo golpea algo enorme. De todo lo que está cayendo del cielo en el área, se podría esperar una serie de tamaños. Desde grava o piedritas hasta un enorme edificio del tamaño de un estadio.
El edificio Art Deco del Ayuntamiento de Vancouver, con su torre de 12 pisos, fue construido en 1936 y solo mide 76 metros de ancho. El Ayuntamiento de Vancouver solo desaparecería. Es importante recordar que lo que está bajando es muy similar a un asteroide cayendo desde el espacio. Entonces, donde estaba el Palacio Municipal, ahora habría un cráter de más de 1 kilómetro de ancho. Alrededor del mundo, ciudades y países más distantes a la erupción no son alcanzados por la destrucción. Gente en lugares como Islandia, donde las erupciones volcánicas ocurren de forma regular, prestan mucha atención al desastre. Pero por lo demás, la vida continúa con normalidad. Por ahora. Dos horas después de la erupción, las personas alrededor del mundo comienzan a, literalmente, escuchar la explosión volcánica al circular por el globo las ondas de sonido a 1.234 kilómetros por hora. En la Ciudad de México, a 2.897 kilómetros de distancia del sitio de la explosión, suena como un trueno. ¿Qué fue eso? Un terremoto, creo. Sería un disparo que se oiría alrededor del mundo varias veces. En 6 horas, el escalofriante sonido llega a Europa, África y Asia. El sonido que produce, como una onda, viajará por todo el mundo en un ciclo de 32 horas y seguirá haciéndolo hasta 3 veces más antes de que la intensidad de ese sonido esté por debajo de la audición humana. Alrededor del mundo, el sonido de la explosión es simplemente una señal de lo que se viene. Los efectos de gran alcance de la erupción serán más desastrosos de lo que nadie imagina. Hay otro mecanismo de matanza que está esperando detrás de todo esto, y es algo que podría amenazar a la civilización humana en la Tierra. Hace 640.000 años, un supervolcán estalló en lo que ahora es el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Qué sucedería si una explosión aún más poderosa y mortal ocurriera hoy? La hipererupción de Yellowstone es la primera de su tipo en la historia del ser humano. La explosiva fuerza de la hipererupción, sus poderosas ondas de choque y la lluvia de desechos volcánicos que llegaron después han derribado edificios, destruido ciudades y provocado incendios a 800 kilómetros de distancia. Cientos de miles de personas han muerto o están heridas. Pero un mes después de la explosión, lo peor está por venir. Escucharemos conclusiones aterradoras de científicos después de la llamada hipererupción del mes pasado en Estados Unidos. El gas sulfúrico liberado amenaza con sumergir el planeta entero en un invierno prolongado. El dióxido de azufre no es algo bueno para poner en la atmósfera en grandes cantidades. Hace un par de cosas y ninguna de esas sería particularmente buena para el ambiente. El gas sulfúrico o dióxido de azufre, cuando entra a la atmósfera, se convierte en un letal ácido sulfúrico. Pequeñas gotas o gotas de aerosol de ácido sulfúrico formarían nubes y causarían que la luz del sol efectivamente rebotara, y eso enfriaría dramáticamente el suelo.
La atmósfera superior estaría inundada de compuestos de azufre dejados por la erupción, que bloquean la luz del sol, enfriando el clima y sumergiendo al mundo en una repentina era de hielo. A medida que el profundo congelamiento toma control, la civilización lentamente es llevada a doblegarse. Los canales de Venecia se congelan. Los campos de trigo del Medio Oeste se marchitan. Las ventiscas azotarían por todas partes, haciendo el viajar algo casi imposible y haciendo que la vida cotidiana se detenga repentinamente. Una vez que las temperaturas caigan, la vida como la conocemos fundamentalmente cambiará. Ahora, sobrevivir se convierte en cuestión de encontrar comida para quienes queden con vida. Las personas empezarían a acaparar la comida. Los saqueos serían una posibilidad. Si piensas en alimentar a tu familia, podrías pensar también en robar. El gran bloqueo de la luz del sol que seguiría a la hipererupción causaría que cerca del 99% de la vida en el planeta muriera. Y esa extinción tendría consecuencias serias para las redes alimentarias de las cuales muchos en la Tierra dependen. En resumen, llegamos a los 6.000 millones de personas muriendo por falta de comida. Dicen que tenemos un año de comida para todos en el planeta. Eso incluye todo en los silos de granos, los almacenes, plantas de procesamiento y lo que quede del ganado. Después del primer año de la era de hielo, la comida para los humanos y todo tipo de criaturas se acabaría. Casi todos los animales de todas las especies morirían, porque no tendrían que comer. Es lo que sucede en una extinción masiva. ¿Qué le ocurre a un mundo doblegado por la peor erupción volcánica de la historia? La hipererupción de Yellowstone dejó ciudades en ruinas. Sus gases volcánicos han tapado la atmósfera, bloqueando el paso del sol y desencadenando una era de hielo global que ha llevado a la civilización al límite. Diezmados por la inanición, la población del mundo decae a menos de 1.000 millones de personas. Se llega a un punto en el que no hay suficientes personas vivas para que entierren a los muertos. Tendríamos a una población evacuando los lugares o muriendo ahí. Algunos sobreviven por suerte. Aquellos que viven cerca de las regiones del Ecuador no se congelan. Otros encuentran estrategias inteligentes para adaptarse y sobrevivir al frío extremo. Quizá, sorprendentemente, una oportunidad de vida exista en Islandia, donde el frío ya era una forma de vida antes del desastre. Ellos ya están acostumbrados a un ambiente estéril y creo que sin duda tienen el conocimiento y las técnicas necesarias para adaptarse a tal ambiente. Islandia tiene algo que la mayoría de lugares poblados del planeta no tiene: una fuente de calor y energía subterránea. El país está encima de un punto caliente volcánico.
Los sobrevivientes aquí son capaces de aprovechar ese calor para mantener calientes los invernaderos a pesar de las temperaturas de frío. Con el colapso de las tradicionales granjas al aire libre, estas granjas serían clave para la sobrevivencia. A más de 2.400 kilómetros de distancia, en Dinamarca, otra colonia de sobrevivientes usa tecnologías que han estado en desarrollo en el país desde 2001. Convierten el gas natural en comida. El gas natural contiene mucho metano, y resulta que hay microorganismos que se alimentan de ese metano. Y una de las estrategias para encontrar una alternativa para el suplemento de comida es abastecer a esta bacteria con gas natural, y luego cosecharlas para preparar alimentos. La mitad del gas natural de Dinamarca reposa en cámaras subterráneas cerca del pueblo de Stenlil. Allí se construyó una fábrica de comida. Alimentan con gas a las bacterias que comen metano. Luego, los microbios se secan para producir una proteína comestible altamente nutritiva. Estos sobrevivientes han resistido los peores efectos de la hipererupción. Ahora, 10 años después de comenzar el desastre volcánico, el clima de la Tierra está a punto de cambiar. Después de una década, el dióxido de azufre ha salido de la atmósfera y sus efectos en el clima disminuyen. Pero allí es cuando los efectos del otro gas, producido por la hipererupción, comienzan a relucir, y es el dióxido de carbono. Eso llevaría al clima en la dirección opuesta y empezaría a calentar todo. El periodo de calentamiento rápido es lento para morir. Se mantendría por miles de años después de la erupción. Puede que el mundo haya experimentado una extinción en masa, pero los humanos forman parte del grupo que logra eludir la muerte. Hablamos de casi 99.99% de todos los humanos muertos. Pero eso no es una extinción, eso es solo una terrible calamidad. No podríamos sobrevivir de la misma manera que lo hacemos ahora. No podríamos tener grandes proyectos de infraestructura. Tampoco tendremos grandes cantidades de personas viviendo juntas. Al empezar a calentarse la Tierra, ¿cuánto le tomaría a los pocos sobrevivientes de la humanidad reconstruir una civilización? $200 años después del desastre, las plantas empiezan a repoblar la Tierra. Y esto comenzaría con helechos y plantas terrestres por todos los continentes. Y lentamente los árboles comenzarían a crear bosques. Imaginen cuántas ciudades estarían congeladas, sin personas y sin nada de vida, y probablemente olvidadas. Y al calentarse el planeta nuevamente, el verde regresaría a esas ciudades olvidadas. 2 siglos después de la erupción, la civilización comienza a revivir. A pesar de la magnitud del desastre global, el ser humano no necesariamente tendrá que volver a una existencia primitiva. En la era oscura en Europa, las personas se olvidaron de Roma. Les llevó a los humanos 1000 años para regresar a donde los griegos y los romanos habían estado. Pero eso no sucederá esta vez. Sabemos demasiado. El planeta y sus habitantes ahora viven en un mundo nuevo, el cual tiene una historia que tuvo un cambio drástico con la explosión volcánica de Yellowstone. El cráter de la hipererupción está lleno de agua de las corrientes y ríos cercanos. Un hito llamativo que durará miles de años. Es un lago rodeado de vegetación y creo que irónicamente se vería idílico, algo tranquilo. Pienso que para los sobrevivientes de la nueva civilización que venga después esto sería un símbolo. Y representaría el comienzo de un nuevo mundo en lugar de su final.